Sesión 8. Lenguaje verbal, escrito y corporal. Propósito: experimentar distintas formas de comunicación a través del juego. El lenguaje oral es una cualidad del ser humano. Es una forma de comunicación que utilizamos con mayor frecuencia en el desempeño de nuestras actividades diarias. El lenguaje oral no es la única manera que utiliza el ser humano para comunicarse. Recurre también a otros medios, como el lenguaje escrito, gráfico, corporal, visual, matemático, musical. En fin, una diversidad de maneras donde elige la adecuada. La forma en que percibimos los diferentes lenguajes es a través de nuestros sentidos. Además, existen códigos preestablecidos que nos indican algo concreto. Por ejemplo, en un partido de fútbol, cuando el árbitro levanta la tarjeta roja, sabemos que un jugador es expulsado. La luz verde de un semáforo nos indica que podemos seguir adelante. El sonido de una ambulancia nos alerta para cederle el paso. O si un policía levanta la mano frente a nosotros, nos está indicando que debemos detenernos. Todas las formas de comunicación forman parte de un código que el emisor y el receptor conocen y lo utilizan a través de un mensaje. La sistematización de los signos para crear mensajes da como resultado un lenguaje. Hola, mi nombre es Jessica, soy conductora de telesecundaria y vamos a realizar una actividad que todos ustedes seguramente ya conocen, pero en esta ocasión la vamos a realizar con otro fin, el fin de expresarnos. Cada equipo tendrá que transmitir un mensaje utilizando solamente el lenguaje corporal. Queda prohibido hablar o escribir en el aire. El equipo que adivine correctamente el mensaje ganará un punto. Comencemos. Violeta, José Manuel, Alexis, Martín, Luis Ángel, Itzel, Gerardo Isaac. El segundo equipo es Gabriela, Griselda Yasmín, Soto Vázquez José Javier, Ivette, Ivonne y Raúl. El equipo número 3 está formado por los siguientes integrantes: Marco, Mariela, Alan Eduardo, José Enrique y Angélica. El equipo número 4 está integrado por Emanuel, Luis Fernando, Ismael, Nayeli, Liliana, Laura y Ana María. ¿Ganaron primer lugar o...? Equipo 2. Este es tu frase. Que todo el equipo de Taekwondo expuso sus habilidades. Esta es tu frase. Equipo.
nosotros. Básquet. Copa. El equipo de básquetbol femenil perdió el torneo. A la acción de enviar mensajes con ayuda de los movimientos de nuestro cuerpo le llamamos lenguaje corporal. Esta es una de las formas más usadas por el ser humano para complementar un mensaje verbal. Sin embargo, no en todos los lugares del mundo el lenguaje corporal tiene el mismo significado. Las señas, gestos y movimientos pueden cambiar de una región a otra y tener un significado totalmente opuesto o diferente al nuestro. ¿Cuál es el lenguaje más utilizado por el ser humano y por qué? El lenguaje más usado por el ser humano es el lenguaje corporal. Este es anterior a cualquier desarrollo que tiene el lenguaje escrito o el lenguaje visual. La primera necesidad de comunicación que tuvo el ser humano fue sustituida o fue satisfecha a partir del lenguaje corporal. Es decir, este resulta a veces mucho más importante y más concreto a la hora de comunicarnos. Es decir, mientras yo no digo, mientras yo no escribo, también estoy diciendo cosas. Entonces, el lenguaje corporal, por ende, viene a ser el primero que tuvo el ser humano para poderse comunicar, para poder expresar, para incluso de manera ritual tener contacto con los demás. ¿Cuáles son los cambios más significativos que se han dado en el uso del lenguaje? El lenguaje ha dado saltos importantísimos, ¿no? Desde este desarrollo que dábamos primero a partir del lenguaje corporal hasta un lenguaje visual que podemos encontrar sus primeros vestigios en las cuevas, en las ruinas, en estas pinturas rupestres. Y de ahí pensar en cómo se masificó, cómo adoptó diversas maneras de ser hablado, de ser escuchado a lo largo de todo el mundo. Y de ahí también debemos pensar que se masificó después de la imprenta. Y bueno, si eso lo llevamos hasta nuestros días, pensar en el uso del teclado breve del celular nos lleva a pensar en un desarrollo del lenguaje enorme, porque el lenguaje en sí mismo es un hecho vivo, un hecho que cambia constantemente con la sociedad y con el ser humano. ¿Cuándo se dice que expresas clara y eficazmente un mensaje? Es muy interesante esta relación porque de repente podemos pensar que únicamente existen estas tres entidades, ¿no? Emisor, receptor y mensaje, pero nos quedamos por ahí con los problemas del mensaje mismo. Sin embargo, se dice que hay una buena comunicación o que el mensaje ha llegado a un buen término cuando se reduce la incertidumbre entre lo que pretende comunicar el emisor y lo que a partir de la experiencia recibe el receptor. En esa medida, mientras el lenguaje permita una comunicación más clara, se dice, o podríamos decir, que este mismo, el mensaje, llega de una mejor manera a quien lo recibe. Es decir, ya no queda tan abierto a su propia experiencia, sino directamente lo que el emisor desea que el otro escuche. El problema está en cómo, o reside, ¿no?, en qué es lo que quiero decir, cómo lo quiero decir, cómo lo escucha el otro y cuáles son los problemas que hay en el mensaje, para poder tener también una retroalimentación que sea válida y que al mismo tiempo permita valorar o evaluar este proceso de comunicación. Cuéntanos alguna anécdota relacionada con la comunicación que sepas o te haya sucedido a ti. En una ocasión tuve que hacer muchos ademanes cuando fui a un campamento, tuve que hacer muchos ademanes porque no me escuchaban. Por más que yo gritaba, no me escuchaban, así que tuve que hacerles ademanes para que me hicieran caso. Y pues sí, al final me pasé mucho tiempo haciéndoles ademanes porque no me entendían, pero al último sí vinieron por mí y ya me lograron llevar. Pues el inglés no lo sé hablar. Hasta ahorita ninguna. Cuando tenía una compañera que era sordomudo y teníamos que expresarnos así con las manos porque no nos sabíamos el lenguaje que ella hablaba. ¿Cómo te comunicarías con alguien que no hable tu idioma? Por medio de señas, tratarle de explicarle las cosas o
o hacerle ademanes o señalarle algunos lugares o algunas cosas. Haciéndole señas con las manos. Por medio de señas. Por medio de señas con las manos o objetos. ¿Cuál lenguaje, aparte del oral, es el que utilizas para comunicarte? Los ademanes. El inglés. Las señas con las manos. Las señas. O, sí, señas con las manos o señalando objetos, cosas, lugares. Escribiendo en la computadora. Tú. ¿Y ya? Él. Ellos. Violeta. Ella. Violeta. Ella. Violetita. Una flor. Primer lugar. Una mujer. Una niña. Concursó y ganó el primer ganó el lugar en concurso. nuestra revía. Sí. Equipo. Tiempo. La frase era: el deporte que se practica más en la escuela es el básquetbol. Nada más decirlo. El equipo. Nosotros. Nosotros. El grupo. La escuela. Pintamos. ¿Me la repites? La selección de fútbol de la escuela ganó el primer lugar a nivel del secundario. Nosotros. La escuela. La escuela. La escuela ganó. Ganó. La escuela ganó el primer y segundo lugar en atletismo. 0, 0, 1, 0. Porque ellos sí adivinaron la frase exactamente. Na, 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 Todos nos expresamos y usamos el lenguaje de diferentes formas. Lo hacemos según nuestra educación, cultura y costumbres de la región donde vivimos. Usamos el lenguaje en todo momento y en diferentes circunstancias. Todos utilizamos más de un lenguaje cuando enviamos un mensaje. Observa a las personas con las que convives y compruébalo. Así como ustedes expresan sus sentimientos y estados de ánimo con sus movimientos y gestos, las demás personas también lo hacen.